Meneses. El doctor Santa Cruz es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, es médico candidato a doctor en psiquiatría y magíster en psicogeriatría. Actualmente es el director del Centro de Memoria y Cognición Intelectus. La doctora Claudia Irene Giraldo es miembro adherente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, es psicóloga, es magíster en política social y también pertenece al Centro de Memoria y Cognición Intelectus. Y el doctor Juan Felipe Meneses es especialista en medicina interna y geriatría, es magíster en bioética y actualmente es el jefe del Centro de Memoria y Cognición Intelectus. Los tres doctores pertenecen a la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenidos, doctores. Muchas gracias. Invitamos a todas aquellas personas que nos están viendo y a las personas que nos acompañan ahorita a que hagamos las preguntas al finalizar la intervención de los doctores. Adelante. Muy bien. Bueno, muchas gracias a la asociación por la invitación, y entonces la idea es que en esta media hora, 40 minutos, conversemos entre los tres y después con ustedes acerca de esta experiencia que hemos tenido nosotros en nuestro trabajo interdisciplinario, como ustedes ven, entre un geriatra, un psiquiatra y una persona que está encargada de la capacitación de los cuidadores, como es la doctora Claudia Irene, que es psicóloga. Queremos hacerlo, digamos, de una manera amena, porque es mostrarles cómo hacemos nuestro trabajo en el día a día en nuestro centro que se llama Intelectus, que es el Hospital Universitario San Ignacio y la Universidad Javeriana. Como ustedes ven, entonces, vamos a tratar centrándonos en las personas mayores, aquellas personas mayores de 60 años, en el proceso de envejecimiento y la vejez. Entonces, primero tenemos que reconocer estos dos términos que utilizamos frecuentemente en nuestras pacientes, nuestras personas que cuidamos o con los familiares, y es envejecimiento y vejez. Hay que hacer la diferenciación. Hay muchas definiciones, digamos, que tratan de describir bien qué significa, y ustedes pueden ver en la diapositiva, digamos, unas cosas para resaltar ahí. Esta es una definición que aparece en el Ministerio de Protección Social, que básicamente es un proceso que abarca varias dimensiones, que es intrínseco, único, irreversible, universal, ¿sí? Inicia desde la concepción y termina con la muerte, y que conlleva unos cambios, que ustedes ven ahí, unos cambios biológicos y psicológicos, ¿vale? Que están enmarcados dentro de un entorno. O sea que el envejecimiento es un proceso del cual pues no nos escapamos desde que nacemos, y se diferencia, queremos diferenciar un poco de lo que es la vejez, que es más la representación o la construcción que vemos ahí, una construcción social y biográfica que representa un momento del curso de vida de las personas, ¿sí? Lo mismo, un proceso heterogéneo en el cual pues se van acumulando varias cosas a lo largo de la vida, cambios, pérdidas, capacidades. Esto parece también como una definición en los documentos de política del Ministerio de Protección Social. Y entonces queremos centrarnos en este momento de la vida. Es un momento en el que confluyen muchos profesionales de la salud y fuera de la salud para lograr tener un adecuado nivel de vida para los pacientes o las personas que atendemos, ¿sí? Ahí quisiera como resaltar dos cosas. Digamos que es importante tener muy claro ese concepto de envejecimiento a diferencia de la vejez, porque si pensamos en el envejecimiento y la vejez, son dos momentos en un mismo proceso, son dos momentos, pero eso nos da la posibilidad de ver la vejez no como, digamos, el concepto que siempre se tiene de la vejez como un momento de deterioro o como un momento propio con la normalidad, sino que la vejez es también normalidad, o sea, que efectivamente podemos pensar, y de hecho hay toda una rama y toda una teoría de un envejecimiento activo, de una vejez saludable, de una vejez no necesariamente asociada a la enfermedad. Entonces eso ha sido parte, digamos, de lo que hemos podido aprender unos y otros
en el trabajo interdisciplinario, que es como lo que nos tiene acá, tener esa claridad en ese concepto de envejecimiento como un proceso, pues nos permite ubicarnos desde las distintas disciplinas y poder no solamente pensar en la enfermedad, sino también en cómo hacemos para que todas las personas, ojalá, alcancen una vejez pues, saludable. Es como la idea. Sí, al final vamos a tener un par de diapositivas acerca de envejecimiento saludable, envejecimiento activo, que son pues como una corriente, como decía Claudia, acerca de cómo podemos modificar si se podría decir como estigma de envejecer de una determinada forma, de que solo son pérdidas o limitaciones o discapacidad, sino que puede haber otra forma de envejecer dentro de un entorno que muchas veces es adverso para las personas mayores, pero que lo podemos lograr, ¿sí? Es una tarea difícil, ¿no? Hablando, pues creo que es fundamental lo que dice Claudia, que tratar de entender desde el comienzo los temas de envejecimiento y vejez. Claramente, durante la presentación hablaremos un poco más de condiciones patológicas asociadas al envejecimiento, pues digamos que eso nos reúne también y tomaremos una parte del webinar para esto. Y aprovecho para incluir un poco lo del estigma de la vejez y el doble estigma que tienen entonces los pacientes con trastornos psiquiátricos o condiciones psiquiátricas que además son viejos. Tienen el estigma de la enfermedad mental y el estigma de la vejez, ¿sí? Y esto es una situación muy especial que requiere más trabajo por parte del equipo, ¿sí? Para pues tratar de salir adelante y lograr dentro de lo que se puede una menor discapacidad en este grupo de personas. Bueno, entonces ahora pues unas cosas generales que no se escapan a toda presentación acerca de las personas mayores, ¿sí? Es claro entonces que estamos envejeciendo, cada vez nos vamos acercando hacia países que son desarrollados, la parte económica, pero que son envejecidos. Esta es la transición que hemos hecho de la esperanza de vida hasta el año pasado, pasando de la década del 60 del siglo pasado de 56 años a pasar a 74 años, o sea 20 años. Se ha aumentado la esperanza de vida al nacer, como ustedes ven ahí, más o menos 74 años, 3 más para las mujeres y 3 menos para los hombres. Y eso va a seguir así, de pronto la pendiente va a ser un poco menos ascendente, pero igual la expectativa va a ser mayor. De hecho, algunas medidas de longevidad muestran entonces cuál sería la posibilidad de llegar a los 100 años si alguien nace hasta ahora. Entonces es otra medida que se está utilizando en los modelos prospectivos acerca del envejecimiento, qué tanto vamos a vivir en unos 20, 50 años, como todas las estadísticas lo muestran, hasta el 2050. Entonces es un fenómeno con el cual todos vamos a tener que ver en las distintas especialidades o áreas de la medicina o de la psicología, de la salud, trabajo social, tenemos que ver con esto. Bien. Sí. Esta gráfica es muy interesante porque ustedes ven ahí cuál va a ser el crecimiento que se espera hasta el 2050 de las personas de los menores de 14 años, de la población de 15 a 60, que es la población que es laboralmente activa, y en teoría los de 60 más, que serían las personas que nos representan tanta beneficio, digamos, laboral y económico. Y ustedes van a ver que en el 2039, 2040 va a pasar la población de más de 60 va a superar la población de menos de 14 años, ¿sí? Que esto es un fenómeno que hasta hace unos años era, digamos que impensable que fuera a pasar, pero esto lo que va a hacer es que va a llevar a que tengamos más carga dentro de las personas que están entre 15 y 60 años, que son las que van a determinar el sostenimiento de aquellos que no trabajan, como son estas personas. Bien. Ahora, ahí es importante tener en cuenta que es posible que para ese momento también tengamos que replantearnos la idea del no trabajo. Es decir, sí, la gente cada vez va a tener que trabajar mucho más tiempo y pues de ahí vienen todos los líos de las reformas pensionales y el aumento de la edad para pensión, pero para el caso que nos ocupa, pues obviamente eso también va de la mano con mayor probabilidad de tener
más enfermedad o de tener unas condiciones en términos de salud más deterioradas o de tener una calidad de vida no como todos la soñaríamos para ese momento vital. Entonces, digamos que ahí la tarea, y como tú lo decías, la tarea que tenemos nosotros de cara a ese futuro no muy lejano, pues es muy grande, porque cada vez el trabajo en envejecimiento y vejez pues se hace mucho más necesario desde cualquiera de las disciplinas. Sí, y va de la mano con la siguiente diapositiva. Ustedes ven ahí también esta gráfica donde vemos qué tanto de la población general es dependiente, lo que llaman ahí la razón de dependencia, que es la población que decía ahora menor de 15 y la población de más de 60 sobre la población que está entre 15 y 60. Y si ustedes ven que para ya dentro de 2 años va a ser de ese 61 que ustedes ven ahí en total, va a ser casi la tercera parte de personas que tengan dependencia, que sean personas mayores, es decir, más de 60 años. Es decir, que como le decía Claudia, pues la población que está activa, que está sustentando esos dos extremos de la población, pues está siendo insuficiente, y eso tiene que ver después con el bono demográfico, el impuesto demográfico, de cómo vamos a manejar esto que se sale un poco ya de la parte puramente, digamos, se puede decir médica, biológica, y pasa a otros escenarios sociales y económicos, como son las pensiones, como es la salud, como son los subsidios, etc. Bien. Y esto entonces, después de ver el panorama ya, digamos, demográfico en el que estamos, ¿sí? La realidad en la que estamos y para la que vamos, que va a mostrar cada vez más personas mayores, ahora queremos mostrarles el modelo que estamos utilizando nosotros en nuestro día a día para el manejo de las personas. Cada vez más los enfoques, digamos, se podría decir médicos o en salud, evitan el término de pacientes, sin más centrándonos en los, digamos, enfoques actuales de los movimientos de hacer la medicina centrada en la persona o de la atención centrada en la persona, de lo que sea, ¿sí? Desde cualquier área. Y si ustedes ven ahí, pues claramente tenemos un tercio, digamos, de la torta es muy biológico, es decir, vamos a hablar de la multipatología, la comorbilidad, los medicamentos, que pues, claramente están presentes. Nuestros pacientes, nuestras personas mayores son personas que son altamente consumidoras de medicamentos, de una alta carga de morbilidad, de patologías asociadas, 2, 3 o más, no solo desde el área física, sino también desde el área mental, como vamos a hablar ahora con José Manuel y Claudia. Pero también tenemos algo que en geriatría se han denominado los síndromes y las condiciones geriátricas, que son condiciones que son especiales, que son de unas características diferentes que se presentan en las personas mayores y que merecen atención, y que tal vez estas condiciones geriátricas son las que nos han llevado a buscar modelos de atención diferentes a modelos multidisciplinarios, donde sea una persona la que las atiende o un especialista, básicamente aquellos especialistas que son enfocados en sistemas y en órganos y no en ciclos vitales como nosotros, ¿cierto? Como el geriatra, o como el médico familiar o como el psiquiatra, ¿sí? Y nos han llevado a buscar modelos diferentes de afrontarlos, que ya vamos a ver más adelante. Y por supuesto, pues esto tiene que ver con condiciones de funcionalidad o de discapacidad, y también entornos y familias, que son elementos fundamentales dentro de esta visión de persona o de paciente que esté atendido en algún momento, que no pueden ser ajenos a simplemente una atención médica, una atención psicológica, psiquiátrica, ¿sí? y que digamos debe englobar otras disciplinas, como por ejemplo trabajo social, o como por ejemplo los cuidadores, capacitaciones, etc. Bien, entonces de aquí vamos a pasar un poco al modelo que les va a explicar José Manuel acerca de cómo pudiéramos hacerlo o cómo lo estamos haciendo también nosotros para mostrarle a las demás personas. Bueno, entonces digamos que nosotros en nuestro centro y en nuestro hospital y la universidad hemos intentado ponerle frente un poco al reto que se nos viene adelante de digamos, tener un buen
asumir de buena manera el cuidado que requieren los pacientes con estas características que estaba diciendo Juan Felipe. ¿Sí? El hecho de envejecer cada vez más nos va a llevar a que no todos las personas que van envejeciendo, los que estamos envejeciendo, lo hagamos de una forma exitosa o saludable. También, inevitablemente, tendremos una mayor carga de morbilidad, de condiciones patológicas que se reúnen en una sola persona y que hacen que la posibilidad de que un solo médico pueda tratar de forma adecuada a ese paciente es pues básicamente imposible, ¿no? Esas cosas ya no se ven hoy en día, ¿no? La gente que sabía de todo y que curaba de todo eso ya no pasa, ¿no? El nivel, digamos, de profundización que hay ahora en cada una de las disciplinas hace que sea prácticamente imposible que una sola persona pueda manejar todo, y más cuando encontramos entonces estas situaciones que confluyen un montón de condiciones médicas y sociales alrededor del paciente y que están íntimamente relacionadas. No podemos separar entonces las necesidades de cuidado médico de las necesidades de cuidado, digamos, social que tienen los pacientes. Esto tiene que ir de la mano. Para ello nos hemos puesto en la tarea de intentar adaptar los servicios de salud como un reto dentro del hospital a las necesidades que tienen las personas, y no que las personas se adapten al sistema de salud, que es una forma en la que probablemente hemos venido trabajando hasta ahora. Entonces, lo ideal sea ir generando diferentes niveles de asistencia entonces, en los cuales podamos ir brindándole un servicio de salud por lo menos de la manera más personalizada posible. Hacer un trabajo absolutamente personalizado quizás sea imposible, los recursos son limitados para ello, pero sí es una obligación comenzar a plantearnos en nuestro sistema la opción de tener niveles de asistencia que ya están implementados en otros lugares del mundo y hemos ido tratando nosotros de hacer una versión entonces adaptada a nuestros requerimientos, ¿sí? Para ello en este momento comenzamos entonces en el hospital con el Centro de Memoria y Cognición, en el cual pues el núcleo de trabajo ha sido pues, estar en equipo y hacer una evaluación interdisciplinaria de las necesidades de nuestros pacientes. En Intellectus tratamos fundamentalmente personas viejas, pero también, digamos, el centro, el núcleo de atención son las alteraciones cognitivas, y para ello también vemos niños y adultos, pero cada uno de estos equipos, aquí solamente pongo en la diapositiva el ejemplo de los profesionales que trabajan alrededor de esto. Entonces hay un equipo de psiquiatras, geriatras, neurólogos, psicólogos, dentro de los que hay neuropsicólogos también, y un equipo de rehabilitación que cuenta con los neuropsicólogos y con terapeutas ocupacionales para poder comenzar a brindarle las herramientas suficientes para hacer lo que hacemos en este momento, que es diagnóstico, rehabilitación, consulta médica en el centro y consulta médica domiciliaria, porque es claro que muchos de nuestros pacientes por diferentes condiciones patológicas llegan a un punto en que se limita su capacidad funcional y no pueden salir de casa. Salir de casa es un drama absoluto para poderlo llevar al médico, y evidentemente termina siendo adecuado y ya con un sistema bien organizado más fácil para nosotros, el equipo médico, desplazarnos hasta la casa del paciente y verlo en casa y tratar de suplir sus necesidades. Insisto que es una cosa que cuando empezamos parecía utópica, es una realidad en la que tenemos más de 400 pacientes en este momento que dependen de su cuidado médico absolutamente de nuestro equipo, y que de esos el 90% o más están cubiertos por el sistema de salud que en Colombia, o sea, no son de manera particular, sino que hemos logrado incluir este servicio dentro del sistema. Y aquí pongo otros niveles de asistencia en los que trabajamos directamente, que es los que están en blanco, los que ya tenemos, que es la clínica de diagnóstico interdisciplinario, los hospitales día, que tenemos diferentes tipos de hospital día. También hemos ido diversificando las tareas para adaptar la rehabilitación y la estimulación cognitiva a las necesidades de los pacientes, la atención domiciliaria, la extensión hospitalaria para tratar de hacer hospitalizaciones en casa y evitar entonces cuando se requiere un cuidado médico agudo trasladar el paciente al hospital hasta donde sea necesario. Un centro de salud mental comunitaria en el que estamos trabajando también para enlazarlo dentro de los diferentes niveles de asistencia, una unidad de media estancia, digamos de convalecencia se puede decir así, una unidad de larga estancia que está en un proyecto de desarrollo, y ahora tenemos una unidad de salud mental dentro del hospital, una unidad de agudos de geriatría también, y estamos tratando entonces de enlazar
el trabajo entre el cuidado intrahospitalario agudo, entre psiquiatras y geriatras, para poder dar entonces a ese muy corto número de pacientes que esperamos que requieran ese tipo de cuidado, que se escapan de todo el otro circuito, que lleguen allá, que tengan también este modelo de trabajo interdisciplinario. Creemos que es la única forma de poder afrontar adecuadamente los requerimientos de los pacientes. Bueno, entonces, digamos, aquí hay una serie de situaciones que ocurren y que nos pasa a todos en la clínica, que hay condiciones que no podemos tratar solos, ¿sí? Que requerimos la ayuda y la asistencia de un colega para poder dar un buen trabajo, y esto se ve específicamente en ciertas condiciones patológicas que voy a mencionar ahora, que compartimos con los geriatras, ¿sí? Pero tratando más específicamente desde la psiquiatría, entonces aquí pongo un grupo de patologías que son sumamente frecuentes, pues para los psiquiatras evidentemente, pero que son muy frecuentes en la población geriátrica, ¿sí? Sin duda, por ejemplo, el delirium es una condición psicopatológica que se presenta primordialmente en personas mayores. Los trastornos neurocognitivos, las demencias y los síntomas de comportamiento también son más frecuentes en personas mayores. La depresión tiene un pico de presentación bimodal, uno de ellos también en personas mayores. La psicosis, como uno de psiquiatra a veces no lo tiene en cuenta, olvidamos que la población que más frecuentemente presenta síntomas psicóticos son las personas viejas. Entonces, comenzamos a ver que las patologías que tratamos normalmente los psiquiatras resultan ser mucho más prevalentes entonces en personas mayores. Y las caídas, pues que tienen un punto de trabajo común que hemos ido reconociendo a lo largo del trabajo en equipo con los geriatras, y es darnos cuenta cómo llamábamos de la misma, digamos de forma distinta, una condición común, los psiquiatras y los geriatras, y trabajando en equipo hemos ido descubriendo que hablábamos de cosas distintas, que era lo mismo, y que resultó ser además, ahora con los estudios que hemos venido adelantando, condiciones patológicas que pueden ser predictoras de deterioro cognitivo y sobre las cuales se puede intervenir para intentar lograr un envejecimiento pues exitoso o no tan dependiente, por lo menos. Gracias. No me extiendo mucho en esta parte, pero aquí quiero poner una cosa que es el día a día de los psiquiatras, de los geriatras, de los neurólogos, de los psicólogos, de todos del equipo que trabajamos alrededor del cuidado de las personas mayores con condiciones patológicas. Y aunque es un ejemplo para ver cómo se tratan los cambios de comportamiento en personas con deterioro cognitivo, creo que resume perfectamente cualquier tipo de intervención que tengamos que hacer en una persona mayor, ¿sí? Digamos que lo primero es, lógicamente, identificar bien el síntoma, y esos síntomas, si el cuidado, si el tratamiento y la intervención va a ser exitosa, va a requerir necesariamente la evaluación del geriatra y la evaluación del psiquiatra, plantearnos tratamientos que no sean opuestos, que el tratamiento del psiquiatra no sea contraindicado por el geriatra, que el geriatra no sea contraindicado por el psiquiatra, y eso nos lleva de manera lateral al control del síntoma. Si no trabajamos en el centro, en la evaluación del entorno del paciente, en ver cómo logramos que ese tratamiento ideal, llevado en conjunto entre dos especialistas, se le entregue al paciente de la forma adecuada, el paciente lo reciba como debe ser, que en casa cuidadores y paciente, hasta donde sea factible, logren entender cuáles son los objetivos del tratamiento, qué esperanzas y qué expectativas tener frente a él, pues no va a haber nunca un control del síntoma. Entonces es fundamental sí trabajar médicamente de una forma correcta, adecuada, evitar interacciones, evitar hacer más daño que beneficio por el tratamiento, pero si no miramos el entorno del paciente y las verdaderas necesidades que tiene, y dejamos de pensar de una forma tan medicalizada en borrar el síntoma a expensas de lo que sea, sin ver que probablemente las necesidades del paciente muchas veces son distintas a las que nosotros como médicos creemos que necesita. Entonces hay que ponerse más en el lugar del paciente, ponerse más en el lugar de la persona, y solo así lograremos tener entonces el control de los síntomas. Bueno, y ahí aparece entonces ahí aparece entonces el acompañamiento, no solamente desde la psicología. Creo que en Intellectus el trabajo que se ha hecho involucra a muchos otros profesionales, o sea, particularmente yo siento y trabajo muy de la mano con el equipo que describió José Manuel,
en cada uno de los momentos, digamos, del trabajo de diagnóstico y de tratamiento y de estimulación, pero también pues están las trabajadoras sociales, está el gerontólogo que tenemos ahora, o sea, todo el mundo en función de poder dar una respuesta a las necesidades del paciente y de los cuidadores. Digamos que siempre el foco está en la persona, pero también entendemos que mucha de la responsabilidad está dada a los cuidadores en el momento de este tipo de patologías crónicas, patologías psiquiátricas, trastornos neurocognitivos, pues en el momento en que el paciente pierde su funcionalidad y se vuelve una persona más dependiente, aún muchas de las decisiones o de la toma de decisiones está en manos de sus cuidadores. Entonces, hemos encontrado en ese trabajo interdisciplinario, en ese abordaje, como definitivamente el acompañamiento terapéutico específicamente a los familiares, la psicoeducación, pues tienen todo que ver con, sobre todo, establecer una muy buena comunicación entre ese equipo de trabajo, entre el médico, la terapeuta ocupacional. Nosotros a veces, y lo digo de manera coloquial, todos estamos enterados en la medida de lo posible de todo lo que está pasando en el tratamiento, en la estimulación, en el trabajo con los cuidadores, en lo que dijo el cuidador ese día, cuál fue la queja. Tratamos de mantener un canal de comunicación abierto y eso facilita obviamente el tratamiento y la intervención que tiene o que tenemos cada uno desde nuestra disciplina con ese paciente. Hemos visto cómo muchos de los beneficios, digamos, y de las posibilidades en el tratamiento y en las distintas intervenciones, pues la dan los cuidados. Si nosotros tenemos el cuidador como aliado con nosotros, pues lo que decía José Manuel en términos de esas necesidades que se pueden suplir, de si se adhiere al tratamiento o no, de si la persona está realmente haciendo lo que necesita para poder estar mejor, y el cuidador logra tener claras cuáles son sus expectativas frente a los tratamientos, pues efectivamente los desenlaces y lo que logremos va a ser mucho más benéfico y va a lograr el bienestar para todos los involucrados. Los cuidados son el 60% de el éxito, digamos, de cualquier intervención en este tipo de situaciones con pacientes crónicos. Entonces, eso nos lo ha enseñado el trabajo interdisciplinario, que pues valga la cuña, es un trabajo que toca aprender, o sea, trabajar interdisciplinariamente no se hace por decreto, creo que es algo en lo que hay que trabajar día a día, implica el aprender a escuchar, implica el respeto por el otro, por el saber, por la tarea, el poder interpelar al colega en beneficio del paciente. Entonces creo que eso es, pues a propósito de lo que nos convoca, que es el trabajo interdisciplinario, creo que es lo que en estos últimos 6 años hemos aprendido a hacer en el Centro de Memoria Intelectus, porque sin duda pues todos empezamos con el centro y creo que eso ha ido como potenciando esos distintos modelos, esa distinta manera de abordar, logrando cosas en el sistema de salud, y eso pues creo que es como el plus. Hablaba de los mejores desenlaces, el trabajo con el cuidador sin duda descarga a la familia de una cantidad de malos entendidos, prejuicios, angustias, porque claro, enfrentarse, digamos, el impacto de cualquier enfermedad en una familia es altísimo, mucho más si es una enfermedad crónica que implica deterioro, que implica dependencia. Entonces pues en esa medida hay que acompañar al cuidador también a aprender a afrontar esa situación, que es una situación para la que no está preparado. O sea, la mayoría de la población cuidadora son familiares, lo que nosotros conocemos como cuidadores informales, no son personas que se han formado para eso, no son enfermeros, no son auxiliares, es gente de la familia. La mayoría, el 87%, son mujeres que han heredado esa condición, ni siquiera les han preguntado, sino que es un poco una condición natural a la que tienen que enfrentarse en el momento de tener un paciente crónico enfrente. Entonces, pues
ya cada vez más, digo ya cada vez más porque antes seguramente se pensaba en el cuidador, pero no era un motivo o una pregunta de investigación, no era algo que nos preocupara. Y obviamente cada vez más se habla del síndrome del cuidado, del cuidador, se empiezan a replantear todas esas condiciones que acompañan al cuidado y se habla del cuidado del cuidador. Entonces, pues en esa medida el trabajo interdisciplinario tiene todo que ver porque tenemos dos sujetos de preocupación, dos sujetos sobre los que tenemos que pensar y es el paciente y el cuidador. Entonces, pues ese trabajo de cuidado al cuidador, pues lo que busca obviamente es evitar la sobrecarga, evitar la enfermedad en el cuidador, que es eso lo que significa la sobrecarga, es enfermedad, también patología para la persona que cuida, y pues la idea es que todos estemos atentos, no solamente el psicólogo o el trabajador social que está encargado de los cuidadores, sino que también los otros profesionales que atienden directamente al paciente también puedan percibir, ver, actuar, intervenir en el momento en que sea necesario. Como un ejemplo, en el caso de domicilios, es muy importante porque quienes van al domicilio son los médicos. Entonces ellos también tienen que poder ver y darse cuenta de qué está pasando y poder intervenir si es necesario con el cuidador. Hay una cosa también que, leyendo los comentarios, que quisiera agregar, es que sí, que además en ese cuidado domiciliario que es tan complicado, estamos comenzando a trabajar también con un gerontólogo, parte del equipo. De hecho, nuestro gerontólogo está en este momento liderando toda la gestión de los casos y ha sido un aporte enorme para aumentar el trabajo interdisciplinario, para tener otros puntos de vista y para enriquecer entonces la atención que damos a nuestras personas a cargo. Creo que ahí es importante un poco explicar que el gestor de caso es el que hace las conexiones, digamos, es el que finalmente termina decidiendo y activando la red de atención, activando si se necesita en ese momento la intervención de trabajo social, si se necesita la intervención de terapeuta ocupacional y de alguna forma tiene un poco como el mapa completo de qué es lo que está pasando con ese paciente y poder activar pues la red de servicios en este caso. Entonces creo que eso confluye o hace que el trabajo interdisciplinario pues uno lo vea posible y lo vea en funcionamiento. Porque claro, uno puede pensar en el trabajo interdisciplinario, digamos en el ámbito académico, es como obvio, pero ya en términos de prestación de servicios no era tan obvio hasta que ya empezamos como a ver los resultados de lo que significa trabajar con otros colegas y poder, no sé, yo a veces siento que por lo menos en el trabajo en domicilio yo veo que ellos ya con una mirada pueden lograr transmitirse eso que necesitan o que están pensando o que intuyen que puede ser benéfico para el paciente y su familia. Entonces creo que ahí es importante. El cuidado es una cuestión de todos y es para todos, es un lema que hemos venido trabajando un poco para también cuestionar la idea del modelo de cuidado femenino únicamente. Entonces creo que estamos haciendo una tarea con los mismos cuidadores de involucrar cada vez más a toda la familia. O sea, el cuidado es una condición familiar, no solo de la mujer, no solo de la esposa, no solo de la hija, sino es de la familia y pues en las reuniones que tenemos en Intelectus con los cuidadores, que cada vez se hacen mucho más permanentes esas reuniones, logramos ver la presencia gratamente de muchos hombres, hijos, parientes, primos, o sea, gente que está interesada en por lo menos conocer, obviamente, el trastorno neurocognitivo y pues si decimos Alzheimer, la gente quiere saber qué es eso y qué pasa con eso, pero creo que por esa vía logramos que la gente se involucre con el cuidado y vernos trabajar en conjunto. Creo que a la gente le parece también que es un modelo como interesante. ¿Cómo así que usted sabe, si yo no he hablado con usted, doctor, lo que le pasó a mi paciente en Hospital Día? Creo que eso hace que la gente note una conexión, como digo, que se va dando en el equipo y que hace que fluya un poco lo que ocurre en el centro. Entonces, pues eso sería como con relación a el trabajo con los cuidadores.
Entonces, como para terminar la conferencia y para complementar un poco lo que habían dicho José y Claudia, para trabajar con cuidadores, pues hay que conocer a los cuidadores y conocerlos en su entorno. Por eso hemos hecho un poco de énfasis en el trabajo domiciliario, porque es diferente verlos en una sesión en un consultorio o verlos en un hospital, ¿sí? En el entorno donde ellos se mueven, conociendo sus vínculos, sus formas de relacionarse, pues se hace todo, se puede hacer todo más fácil o podemos encontrar soluciones diferentes al consultorio. Y la atención domiciliaria, pues digamos que es un modelo que sigue rompiendo todos los esquemas de atención, porque pues como ustedes ven ahí no se lleva bata, ¿sí? Se mete a uno a la casa del paciente, interactúa con todos los miembros de la familia. Entonces es interesante ese modelo para los que han tenido la experiencia de hacerlo. Estos son los modelos interdisciplinarios que tenemos nosotros, que les hemos dicho: clínica de memoria, atención domiciliaria, y lo que decía José Manuel, un hospital día de psicogeriatría, que es el clásico, y uno de neuropsiquiatría, ¿sí? Esto era un poco también todo lo que hemos dicho, digamos, es un resumen de lo que les decía Claudia, de cómo podemos, entre todos, o sea, ustedes ven ahí todos, todo el papel de todas, enfermería, terapia ocupacional, neuropsicología, todo el equipo médico, que puede, digamos, llegar a confluir en una persona y en un problema de alguna persona. Listos. Bueno, pues listos a las preguntas. Eso, con eso cerramos y esperamos haber hecho un breve resumen del trabajo que hacemos, de lo que queremos mostrar y ojalá que se pueda replicar y adaptar para poder seguir brindando un mejor cuidado a nuestros pacientes. Pues quisiera preguntar, si es cierto que pues hay que poner hoy en día muchas énfasis en el cuidador. Ustedes hablaban algo al principio de no ver como ya paciente, sino estar hablando de la persona, ¿sí? Uh-huh. Que es un cambio de concepto muy importante, porque yo al hablar de la persona, por lo menos en el contexto social Uh-huh. y relacionado con su entorno, y en esa medida el poder hablar de ese cuidador también dentro de su entorno, ¿sí? O sea, generalmente el cuidador, ¿de qué se queja? Se queja de que no entiende qué está pasando, Uh-huh. no entiende el lenguaje del médico, Uh-huh. lo que ustedes hablaban de ser en conjunto. Entonces yo entiendo de que el médico general me dice algo, el internista, el geriatra me dice otro y el psiquiatra me dice otro, ¿sí? Pero entonces el poder trabajar en conjunto, eso hace que la persona y la familia también trabajen. Pero ¿cómo han enfrentado ustedes el hecho de que sea la persona mayor que enfrente también ese cuidado y ese autocuidado? Uh-huh. Porque muchas veces, si yo ya tengo 70 años y entonces yo ya con todas las comorbilidades que tengo, toda mi pérdida funcional, entonces ¿yo qué voy a hacer? Sí, y ya me dedico a que la familia sea el que me tenga que hacer. Pero el trabajar un poco ese autocuidado, estaríamos hablando de un envejecimiento activo, de un envejecimiento saludable. ¿Eso cómo lo han visto ustedes dentro del centro? Yo digo digamos que sí, el cuidado el cuidado empieza por uno mismo, digamos que es una responsabilidad de todos, es un deber cuidarnos y cuidar a los demás, pero evidentemente empezar por uno. Nosotros intentamos siempre fomentar pues los estilos de vida saludable y el adecuado cuidado de la salud, ¿sí? Digamos más a lo que nos involucra directamente, y tratamos además de priorizar que las personas que incluso tienen limitaciones en su funcionamiento cognitivo o una limitación por una condición patológica de base puedan seguir cuidándose hasta donde ellos puedan, así como tratamos de mantenerlos funcionales hasta donde ellos puedan. Porque luego viene el problema a veces del sobrecuidado, que termina siendo tan malo como el descuido. Entonces, así como promovemos que el paciente sea autónomo en la medida de sus posibilidades, que haga lo que pueda, pues que también ese cuidado haga lo que pueda y que participe activamente del cuidado hasta donde sea posible, ¿sí? Pero que no se vaya al lado del sobrecuidado y que termine promoviendo el
el deterioro o la limitación funcional. ¿Sí? No sé qué... Sí, yo creo que en esa misma línea, creo que el trabajo empieza por la gran meta de trabajar el estigma. Yo creo que el estigma con relación a la vejez y a la vejez no saludable, o sea, la vejez patológica, está en los pacientes y en sus cuidadores, es decir, en los normales, en los que estamos bien, que también de alguna manera pensamos en llegar a la vejez para ya no hacer cosas, o para ya entregarnos, o para que depender del Estado, sí, o sea, todo eso va mezclado y creo que ese estigma es social, es cultural. Romper eso pues requiere el trabajo. Una cosa es el ejemplo con relación al trastorno neurocognitivo o a una patología particular, que creo que ahí hay muchas cosas que se han avanzado, pero en términos sociales pues tratamos de hacer desde salud mental muchas cosas en términos de promoción, de vida saludable, de pensar en un envejecimiento autónomo, de respeto por la autonomía, o sea, como distintos frentes, sin desconocer que hay momentos en que las personas sí necesitan ayuda, apoyo, dependencia, etc. Entonces creo que ahí pues hay que seguir trabajando por, claro, que la gente se cuide, ojalá llegue a un envejecimiento activo hasta donde le es posible. Y cuando ya no le es posible, pues tener todos los soportes necesarios y poder organizarlos para que los pueda tener. Entonces no sé si eso responde a la pregunta, pero sí creo que es muy desde la misma crianza. O sea, ¿para qué te estoy criando? ¿Para ser autónomo o para ser una persona pues dependiente de alguna manera de padres a hijos? Uno escucha muchas familias en donde los padres han tenido hijos para asegurarse la pensión, digamos, para asegurarse del cuidado posterior, y ahí pues ya con esa decisión ya me estoy entregando un poco como, bueno, alguien me cuidará, alguien se hará cargo de mí, y eso hace que actúe con relación pues a ese estigma que hay alrededor de la vejez. Entonces creo que pues el trabajo está todo por hacer, porque nosotros somos una cultura de ese estilo, ¿no? Bueno, también nos preguntan, nos exponen un caso, nos dicen: mi madre tiene 86 años, se le diagnosticó deterioro cognitivo, yo soy el cuidador y me gustaría saber cada cuánto es recomendable realizar la evaluación neuropsicológica. Adicionalmente nos dice que al médico, a la mamá la está tratando un geriatra, que si eso está bien o es mejor que la trate un médico internista. Yo digo lo primero. Sí. Bueno, no, voy con la segunda. Sí. No, bueno, la valoración neuropsicológica fundamentalmente nos sirve para ver el perfil de los cambios cognitivos que tiene el paciente, y eso nos ayuda a definir el diagnóstico, nos ayuda para definir la severidad un poco, pero más que todo para definir como la causa del deterioro cognitivo, ¿sí? Si hay dudas respecto al diagnóstico, nosotros normalmente recomendamos hacer una nueva valoración entre 6 meses a 1 año. Si no hay tantas dudas respecto al diagnóstico, va un poquito más dependiendo de si uno quiere ver qué tanta progresión ha habido en la enfermedad, y esto puede ya pasar entre 1 o 2 años. A veces no es necesario volver a hacer una valoración neuropsicológica. Si ya uno tiene las cosas más o menos claras y el curso de la enfermedad es el esperado, el natural de la enfermedad, puede que no sea necesario volver a hacerla, ¿sí? Entonces depende de eso. Menos de 6 meses no es recomendable, ¿sí? Ahora, para definir eso, el cuidador tiene que tener claridad sobre la expectativa de lo que la expectativa que está esperando, del curso mismo de la enfermedad, cuáles son los síntomas. Si ahí hay claridad, pues yo voy viendo cómo, digamos, la progresión de la enfermedad se va presentando, y no estoy esperando cambios abruptos, ni estoy esperando, o estoy por el contrario negando que lo que le está pasando a mi mamá es eso que habían dicho. Por eso habla José Manuel de las dudas. Entonces digamos que a la edad de la señora, si hay ya un diagnóstico claro y hay una progresión que uno dice, bueno, lo veía venir porque esto ya me lo habían advertido, pues seguramente hacer una evaluación no tiene mucho sentido. Y lo otro, pues, se la mandamos a Juan Felipe. Sí, entre un internista y un geriatra, pues hay grandes diferencias. Por el enfoque que tienen, siendo, pues, teniendo las dos especialidades. Pero claramente una persona mayor, es decir, digamos que se ha definido como 60 años,
pero el foco, digamos, de la geriatría, digamos, pura es, digamos, 80 para arriba. Digamos que entre los 60 y los 75 años, las personas, los viejos que tenemos ahora, pues van siendo todavía muy funcionales, todavía con una carga de enfermedad que pueden ser manejados de una manera diferente, pero después de los 75-80 ya debería tener un manejo por un geriatra, claramente. Hay internistas que son geriatras, ¿no? Sí, también. Claro. Es así, claro. Bueno, ¿cómo podemos hablar? Sabemos que pues sin entrar a ahondar ni a discutir sobre el tema del sistema de salud que manejamos en nuestro país, pero pues considerando que para muchas personas es muy difícil acceder a una consulta o a un tratamiento, pues ¿cómo estaríamos rompiendo ustedes con esta integración? ¿Cómo estarían rompiendo esas barreras para la atención en la salud? Pues yo creo que también es un poco de desconocimiento porque, como decía José Manuel, el sistema cubre muchas de las cosas que estamos haciendo nosotros, es decir, la clínica de memoria, el hospital día, la atención domiciliaria están dentro del plan de beneficios De algunas. de algunas, pero digamos que si hay forma de acceder, en mi concepto, pero digamos que en muchos niveles donde el paciente consulta, que digamos medicina general o otras especialidades, hay un desconocimiento de que existen estos servicios y el paciente se queda estancado ahí, ¿sí? Se queda estancado en el médico general o se queda estancado en el especialista cualquiera que sea y no logra acceder cuando sí hay una forma, que es como nosotros lo hacemos en nuestro centro, que es con el sistema de salud, ¿sí? De todo eso que dice Juan Felipe es muy cierto, hay desconocimiento todavía de estas posibilidades, pero también es una invitación a los colegas que nos están viendo porque se puede intentar formar estos equipos de trabajo, ¿no? Se puede hacer. Cuando nosotros empezamos, que yo sepa, no había un programa de ese estilo y ha sido, digamos, con el respaldo incondicional del hospital y de la universidad. Hemos buscado los espacios para mostrar a las entidades el trabajo que hacemos, que nos den la opción de ver que mejoramos indicadores de salud, que mejoramos indicadores de calidad de vida, mejoramos indicadores económicos, que evidentemente hay que decirlo, y eso pues nos ha dejado llegar al punto que estamos ahora, como les decía hace un rato, no sé, hace 6 años que arrancamos ya el primer equipo de domicilios que hicimos 3 pacientes en el mes y ahora hacemos 400 consultas y este es un crecimiento que pues para ser un centro pequeño y un solo lugar pues hemos crecido de una forma que creo que ni siquiera de la visión más optimista nos lo habíamos imaginado. Yo creo que agrego que también, pues obviamente mi sesgo, creo que estamos haciendo un buen trabajo en ese sentido con los pequeños, o sea, en la formación cada vez más se introducen elementos. Una de las competencias dentro de la formación de los médicos, por lo menos en esta escuela, tiene que ver con el trabajo interdisciplinario, con el trabajo en equipo, con la posibilidad de que hagan rotaciones en este centro, con estos docentes que estén viendo que eso es posible, que es importante trabajar con los colegas de otras disciplinas, valorar eso. Entonces creo que en el modelo se puede ir haciendo un pequeño cambio dentro del sistema, porque no es solamente el costo-beneficio y los indicadores de eficacia, sino que también en calidad de prestación del servicio, pues tienen todo que ver un médico trabajando con un psicólogo, con una trabajadora social, con una terapeuta ocupacional. Entonces creo que ahí hay un punto importante de inflexión, digamos, de esa situación del sistema. Obviamente el sistema nos maneja a nosotros más que nosotros al sistema, pero pues estamos tratando de que el sistema entienda que esto puede ser muy benéfico para los pacientes y que los médicos generales, que aún sin tener una especialización, por lo menos sepan hacer un buen diagnóstico, sepan lo que significa la palabra acompañamiento, cómo la familia está presente y si yo no lo puedo hacer, derivo que lo haga otro, o sea, ese tipo como de elementos que hacen de la consulta una cosa diferente, ¿no? Ustedes al finalizar la conferencia decían que, digamos, no era tan bueno que el cuidador
que el cuidador es, o sea, sí el cuidador debe claramente cuidar a la persona que está Sí. enferma, pero ya en exceso pues ya va a ser contraproducente tanto para la persona que está enferma como para el que está cuidando. ¿Cómo se saben cuáles son los límites? Depende de lo que es exceso. En exceso en tiempo, que es lo que es la sobrecarga, cuando eres solamente una persona a cargo 24 horas, 7 días a la semana de las necesidades de un ser humano que es dependiente, que te pide, que te repite, que claro, eso ya es un exceso. No solo en el cuidado de una persona enferma. Si tú lo piensas y llevas el cuidado a pensar la crianza de un hijo, o sea, la crianza de un niño normal, sin ninguna dificultad, pero 24 horas, 7 días a la semana, una persona sola, es desgastante, ¿cierto? Entonces, claro, ahí, ¿cuál es el exceso? Pues definitivamente creo que el exceso para cualquier cuidador es la soledad, es hacerlo solo, es que él sea la única persona responsable de, atenta por, que responde a. Si es solo, ya tenemos que buscar ayudas y es un poco lo que hacemos en el centro y es identificar cuáles son sus recursos, quién más puede ayudar a cuidar, dónde hay instituciones que pueden ayudar en esa tarea, el que tiene recursos, pues venga a ver y a quién contratamos para que le ayude, ese tipo de cosas. Creo que el otro exceso, que es el de lo incapacito yo para que haga cosas, le quito yo la autonomía, creo que es hasta donde la persona lo puede hacer y lo puede hacer bien, sin riesgo. Si la persona puede seguir, el ejemplo más, digamos, más frecuente es conducir el automóvil. Pues, ¿hasta cuándo dejas a la persona conducir el automóvil? Pues obviamente ahí tienes que medir cuál es el riesgo que esa persona tiene de ejecutar esa tarea y pues para eso hay escalas, está hablar con el cuidador, mirar qué dice la terapeuta ocupacional, si ya perdió alguna habilidad que se requiere para cumplimiento de esa tarea. Entonces, pues tú le quitas en el momento en que ves que ya hay un riesgo. Mientras tanto, obviamente que tome sus decisiones, importante, pero no podemos desconocer que también hay un momento en que ya también tomar ciertas decisiones cuesta trabajo. Entonces, creo que eso es importante. Sí, y complementando un poco lo que decía Claudia, pues claro, no hay paciente igual a otro, como siempre, no hay persona que tenga los mismos síntomas que otro, y el cuidado es absolutamente individual, los requerimientos son individuales y para eso se necesita el trabajo de todos y entre más ojos haya encima, mejor, ¿sí? Las reuniones que hacemos en Intelectus con los cuidadores, la información que nos dan otros cuidadores a nosotros y que luego transmitimos, ¿no? Porque nos dan un montón de pistas y estrategias que nos van dando todos los días de cómo solucionaron problemas que, pues, que nosotros no sabíamos, ¿no? Entonces ahí vamos como generando una red de información y tener reunidos a los cuidadores entre ellos, hacer este equipo que estaban haciendo hasta hace un tiempo, de ir compartiendo información para darlo de la manera más acertada. Lo del sobrecuidado es importantísimo y eso, gracias por la pregunta, porque ahí es difícil, ¿no? Detectar cuándo se le está yendo la mano a uno y ese exceso de cuidado pues promueve la discapacidad y eso es una cosa que vemos con cierta frecuencia y lo vemos en gente que está muy esmerada en el cuidado, lo que también termina siendo un poco frustrante cuando me dice, creo que su gran empeño puede estar siendo algo negativo para la persona, pero bueno, eso son cosas de tener un buen equipo, tener una buena relación entre todo pues, el personal de cuidado y los familiares y bueno, llegar a la mejor opción. Bueno, ¿tú tienes alguna pregunta? Hay hoy en día, pues, la posibilidad de que haya muchas personas viejas solas es muy alta. Sí. Y cada vez va creciendo más. Sí. Y el riesgo de que yo no tengo cuidador es Exacto. muy grande. Sí. Y que las instituciones de salud me piden que tengo que tener un cuidador. El Estado ya de hecho aquí generaron una ley que dice los cuidadores no es responsabilidad del sistema de salud, es de las personas. Sí. ¿Cómo están enfrentando ustedes esa situación de la persona de 75, 80 años que vive sola? Que bueno, hoy en día puede encontrar uno que son bastante funcionales a esa edad, pero sí ese cuidado, o sea,
cuando la persona es sola. Y ese es el volumen que está aumentando aquí Claro, en este país. es cada vez mayor. Aquí vemos en Colombia pues vemos con mucha frecuencia que las personas mayores requerientes de cuidado viven en familia, ¿sí? Eso se ve más que en otros países y probablemente también tenga que ver con la capacidad económica que tiene el país y que tienen las personas a veces. No tener tanta capacidad económica hace que el tejido familiar sea más sólido, ¿no? Porque hay una mayor interdependencia entre todos los miembros de la familia. Y eso en cierta medida, digamos que va haciendo ver que aquí todavía muchos de los viejos viven en casa y reciben el cuidado de la familia. Pero evidentemente, pues esto no va a ser todo y el crecimiento, el envejecimiento es exponencial y esto es una bomba que terminará por estallar, ¿sí? Intentamos nosotros hasta donde podemos fomentar el cuidado y digamos el ideal sería fomentar otras redes de cuidado que no solo sean las redes de la familia, sino una red social, y esa es parte de las recomendaciones que hacemos siempre para las personas que van, exacto, para las personas que van, digamos, parte de los ejercicios que hacemos como de preparación para la jubilación, y este es otro tipo de actividades que tratamos de llevar a cabo, se fundamentan mucho en eso, ¿no? Que la red social no depende exclusivamente de la familia o de los hijos, porque hoy en día la mitad de los hijos viven en otro país, ¿no? Entonces esto es mucho más complicado. Tratamos de favorecer esas situaciones, ¿no? Lo que decías que se requiere un cuidador para poder ir a hacer la consulta. Bueno, pues nosotros tratamos de decir que tengamos contacto con el cuidador, y muchas veces llegamos y hablamos con la hija que vive en Estados Unidos, en Panamá, en España, y tratar de utilizar las nuevas tecnologías para mantener un vínculo con la familia y fomentar entonces otras redes que no necesariamente sean la red familiar, sino el vecino, los amigos, otras redes sociales. Sí. Creo que ahí hay todo por hacer. Sí. Digamos que esa es una pregunta, porque también el modelo de conformación de familia ha cambiado, cada vez la gente tiene menos hijos, entonces también la red por sustracción de materia se va acabando, pero también surgen otros modelos, que son los modelos, digamos, a promocionar, los modelos de los amigos, cada vez como la idea de aldea, ¿no? de comuna, un poco de vivamos, no sé, 5 amigos, compramos el terrenito y nos cuidamos entre todos, y eso cada vez va haciendo mella, obviamente cuando uno tiene recursos. El problema está el que se queda solo sin recursos y sin quien por lo menos active la red. Entonces creo que ahí como Estado también hay mucho por hacer, porque no hay instituciones que se hagan cargo de esas personas que finalmente a nosotros, yo creo que al centro no nos llega. Les llegan es a las entidades de beneficencia, digamos, ¿no? De bienestar, integración social, subsidiados, y que finalmente pues lo que hacen es una tarea de un cuidado, de respuesta de necesidades básicas, y ya. Entonces creo que ahí todavía al Estado le hace falta darse cuenta, además, si quiere, que tiene el problema, porque yo sí creo que nos pensamos como un Estado todavía muy centrado en la familia. Entonces alguien habrá, primo, tío, cuñado, yerno, hasta los yernos cuidan. El que sea, digamos, finalmente termina, menos mal. Sí. Pero es como esa idea de que todavía hay alguien consanguíneo o de la familia o cercano, y nos hace falta pensar en qué pasa con quienes de pronto no vamos a tener eso en algún momento, qué va a pasar. Y ahí creo que debe haber política pública alrededor de eso. También está, no el paciente es una persona sola sin recursos, sino que tenemos las personas solas sin familia con recursos. Es decir, sola en la casa, con 3 enfermeras, un chofer, 3 empleadas, pero es otro tipo de viejo, sí, otro tipo de viejo solo, sin soporte que es el que de pronto él necesita, que es el soporte familiar o el soporte de los amigos, sino que tiene una serie de recursos, digamos, materiales que le permiten solventar sus necesidades, pero hay varios estudios que han mostrado que estas personas, que a pesar que tienen un soporte material, por decirlo mejor que las otras, que tienen un soporte familiar mejor, les va peor a estas personas que tienen todo aparentemente y al final no tienen nada, les va peor.
Bueno, queremos agradecerles el espacio que nos brindaron, es un espacio pues limitado lastimosamente. Entonces, para finalizar, pues agradecerles, pero también nos gustaría que nos contaran si de pronto en Intelectus brindan algún tipo de espacio en donde puedan ir todos los cuidadores que nos estuvieron viendo y están interesados en aclarar mucho más sus dudas o informarse más sobre el tema. ¿Existe la posibilidad? Sí, en este momento tenemos unas charlas mensuales, ¿sí? Cada mes hay uno del equipo hablando de un tema distinto, ¿sí? Eso lo tenemos publicado en el centro, pues está ahí adentro. Eso es para los cuidadores de nuestros pacientes, pero también es de acceso libre y tratamos de ir tomando diferentes temas, tocando diferentes temas, ojalá por un especialista en ello, pero que sea así, ¿no? Conversando con los cuidadores, solucionando dudas que podamos y sobre todo nosotros aprendiendo mucho de ellos porque sí tiene su doble propósito, también sacamos mucha información de las personas que van. Creo que ese es un espacio importante. Trabajamos también de la mano de Fundación Alzheimer, Fundación Acción Familiar Alzheimer Colombia, y ellos pues sí permanentemente están como agrupándonos a las personas y llamándonos para hacer ese trabajo como de acompañamiento. Estamos tratando de hacer divulgación a todas las ciudades que vamos a propósito del Congreso Colombiano de Psiquiatría. Siempre hacemos un curso dirigido a la comunidad, pensando en eso, en convocar la gente que cuida y empezar a trabajar como en esa tarea. Desde la universidad tenemos en este momento estamos un diplomado en cuidado, más, pues digamos, más general, no solo pensando en personas con enfermedades crónicas, sino qué es cuidar en general, como un valor, digamos, que tenemos que empezar a promocionar. Y está pues toda la página, nosotros tenemos una página web que se llama Mental Punto de Apoyo, a la que pueden acceder a través de la Universidad Javeriana, Mental Punto de Apoyo, y ahí pues hay cabida para todos, o sea, hay desde la prevención hasta la promoción, el cuidador, estilo de vida, o sea, hay un montón de información que tratamos de construir a partir de la experiencia que tenemos con los cuidadores, de recoger esas necesidades y tratamos de volverlas material para poder comunicar eso que aprendemos y eso pues que nosotros consideramos le hace falta a las personas, y creo que ese es un buen lugar en donde también podemos recibir preguntas, angustias, dudas, y tratamos de resolverlo a través de los distintos blogs que están en la página web. Entonces pues ahí están como los distintos espacios donde pueden preguntar, que trataremos de resolver. Bueno, muchas gracias por brindarnos Gracias. espacio y bienvenido siempre acá a la asociación. Gracias.